Mila esker, Bios Biotxez, gurekin egoteagatik. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo y muchísimas gracias por estos aplausos inmerecidos. Quiero empezar diciéndoos que en el primer programa, en los programas que enviamos antes de mi intervención, iba a intervenir el director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Ángel de Miguel. Hace 10 días me comunicó que tenía un viaje muy complicado y que no iba a poder asistir y que os transmitiera de su parte, por favor, su saludo y que nos deseaba que el Congreso fuera pues, de una forma interesante para todas y para todos. Y quiero agradecer que están aquí con nosotros la subdirectora general del Ministerio de Educación, Soledad Iglesias, lo mismo que están también Paulino, Antonio María, Paulino como director del Instituto Nacional de Cualificaciones y Antonio y María como técnicos, como especialistas en formación profesional y que trabajan en el equipo de Soledad. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy a empezar hoy con una palabra que posiblemente es la que más estamos empleando en este congreso y la que más vamos a emplear. Es una palabra corta por el número de letras, pero profunda y sobre todo muy larga en el tiempo. Futuro. Porque el futuro, como decía Woody Allen, que tiene mucha gracia en las frases que suele decir yo quiero cuidar mi futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Y es cierto, el futuro es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida, la de nuestros hijos, de nuestros amigos, hijos de nuestros amigos. Y nosotros, vosotras, sois los que tenemos que defender que ese futuro sea el más adecuado para que el mundo siga funcionando y siga funcionando bien. Cuando pensamos en el futuro, os dijera, oye, vamos a pensar un momento en el futuro. ¿Qué sensaciones os da? Si pensáramos un momento, en esta sala tendríamos muchísimas opiniones de ese futuro. Unos podríamos ser optimistas, otros podrían ser pesimistas. Unos podríamos estar esperanzados, otros podrían estar abatidos. Unos lo vemos más blanco, otros más negro, unos más positivos, otros más negativos. Y sin embargo, entre todos, entre todas, vamos a construir ese futuro. Da igual lo que estemos pensando. Todos, todas tenemos que aportar, desde nuestro punto de vista, desde nuestro trabajo. Ese futuro lo vamos a hacer entre todos y entre todas. Dicen que un pesimista es un optimista con experiencia. Yo soy muy optimista, pero hay días que pienso que igual estoy confundido y que igual la frase tiene razón. Creo que no. Porque suelo poner un ejemplo que siempre me ha llamado la atención de cómo se puede cooperar siendo optimista y siendo pesimista. Un optimista inventó el avión y hay que ser optimista. Cuando los hermanos Wright en 1903 se tiraron con aquel cacharro a volar de forma controlada, hay que ser optimista. Pero si os fijáis, un pesimista inventó el paracaídas. Y fijaros el recorrido que ha tenido el paracaídas. Los dos, optimista y pesimista. Y fijaros a dónde hemos llegado con la aviación y con el paracaidismo. Por lo tanto, lo que aporta uno desde un punto de vista o lo que aporta otra desde otro punto de vista, conseguimos hacer un objetivo realmente importantísimo para la vida de las personas y para el desarrollo de nuestras sociedades. Todos somos importantes en el futuro. Todos tenemos que trabajar por ese futuro desde cualquier punto de vista. Pero si tuviera que deciros, ¿y el futuro qué? ¿Qué viene en el futuro? Yo os lo diría con un ejemplo, si me permitís, con un cierto toque de humor. Se cuenta en los Estados Unidos un fuerte con la caballería americana y una noche, mejor dicho, al amanecer, atacaron los indios. Entonces, claro, el revuelo normal para defender el fuerte y, lógicamente, el capitán le pregunta al que estaba arriba cuántos son y le dice el que se queda mirando, el que estaba vigilando, fijamente la mirada al frente y al cabo de 20 segundos le dice, mi capitán, son 200.214. El capitán le mira con una cara, ¿tú de qué vas? Y le dice, sí, mi capitán, vienen 214 por delante y unos 200.000 por detrás. Los 214 los tenemos perfectamente controlados. Déficit, que nos está machacando mucho, deuda, muchos países tienen una deuda muy grande, desempleo. En Europa nos preocupa mucho el desempleo juvenil
En los países del sur, el desempleo en general. Tenemos que trabajar mucho. Eso lo tenemos perfectamente cubierto. Pero ¿dónde está el problema? El problema lo tenemos en que vamos a empezar a vivir con incertidumbres muchas y con mucha complejidad. Y no hay nada peor para el ser humano que vivir en la incertidumbre. A todas, a todos nos gustan las certezas, como es normal. Y sin embargo, el mundo durante un tiempo, tiene pinta que va a ser largo, vamos a vivir basándonos en la incertidumbre. Y para eso, como para todo, hay que prepararse. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer aquí y qué es lo que os quiero trasladar? Porque va a haber muchos cambios. Todo está cambiando. Y los cambios constantes requieren transformaciones constantes. Y eso supone que nos tenemos que preparar para poderlo hacer. Y eso supone que tenemos que cambiar muchas de las cosas que estamos haciendo. Está cambiando la sociedad, está cambiando el mundo, están cambiando los sectores productivos. Tiene que cambiar la política. Tiene que cambiar el funcionamiento del mundo también. Va a cambiar muchas cosas. Por lo tanto, tenemos que transformar. Transformar que no reformar. Transformar es construir sobre lo ya hecho. Aprovechar lo positivo, lo que has hecho bien, quitar lo que no ha funcionado bien y construir sobre ello. Eso es lo que tenemos que intentar, transformar. Porque si lo hacemos así, seremos capaces de conseguir que las cosas vayan por el buen camino. Y conseguiremos algo tan importante como la capacidad de respuesta. Necesitamos responder a las diferentes situaciones que puedan surgir. Y nos están surgiendo problemas nuevos que no conocíamos y que tenemos que dar también respuesta a ellos. Tenemos gente con problemas que hasta hace poco tiempo no tenían y que ahora tenemos que ser capaces de dar respuesta para que puedan salir de esos problemas. En este contexto de complejidad, en este contexto de incertidumbre, hay 6 elementos en los que vamos a estar viviendo casi de continuo. Por un lado, la tecnología, el conocimiento y la cooperación. Constantemente, si queremos avanzar, repito, en esas transformaciones que necesitamos. Pero hay 3 conceptos que son fundamentales y que nuestro Lehendakari lo dijo bien claro: la ética, los valores y el compromiso. ¿Y cómo definimos el compromiso? Ahora miro a mis compañeras y a mis compañeros que están aquí. ¿Cómo definimos el compromiso? La mejor definición para explicar qué es el compromiso es un buen plato de huevos con jamón. La gallina en ese plato participa, pero el cerdo se compromete. Eso es muy importante, ¿no? Hombre, no es cuestión de que nos vayan a freír, tranquilos por el momento, ¿eh? Pero es muy importante. Una cosa es participar y otra comprometerse. Necesitamos comprometernos en los proyectos que estamos poniendo en marcha. Es muy importante avanzar sobre ello. Porque si os fijáis, cualquier idea, cualquier proyecto que queramos poner en marcha siempre va a pasar por las personas. Las personas son las fundamentales. Hay que apostar por las personas. Si no hay personas, no hay nada. Robots, un instrumento. Automatización, máquinas, son instrumentos. Las personas somos las importantes. Y esperemos que sea así durante muchos siglos. Las personas. Por eso tenemos que apostar por las personas, porque si os fijáis, sin personas que piensen, que creen, que proyecten, que desarrollen, no hay nada. Somos nosotros, sois vosotras, las que tenemos que hacer que las cosas vayan pasando. Pero claro, no vale cualquier persona. Tenemos que ser personas cada vez mejor preparadas, que tengamos capacidad para poder avanzar hacia campos diferentes y donde todos tenemos que aportar. Por lo tanto, ya no podemos pensar que hay personas que valen y personas que no valen, porque no es cierto. Todas las personas tenemos un toque de genialidad que nos hace diferentes. Todas. Todas hacemos bien algo. Todas. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. No podemos desechar a alguien porque resulta que en ciertos estudios no ha ido bien, ya no vale. O porque su actitud es rara, ya no vale. No. Vamos a aprovechar todo lo que tiene bueno para que realmente luego pueda tener un desarrollo de vida como a él le gustaría y como la sociedad necesita. Hay que aprovechar esos toques de genialidad que todos tenemos. Decía Darwin que no sobreviven los más fuertes. También decía que no sobreviven los más inteligentes. Decía que sobreviven y van a sobrevivir los que tienen mayor capacidad de adaptación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Buscar a los mejores, a los que tienen más problemas, a los más fuertes, a los más inteligentes, a los que sean menos inteligentes y hacerles que tengan capacidad de adaptación. Eso es lo que vamos a intentar trabajar aquí. Y buscar, además que además de esa capacidad de adaptación, tengan un sentido en la vida. Busquen un objetivo que les merezca, el estar viviendo en la vida como estamos viviendo los demás.
A día de hoy hay gente que el objetivo en la vida no lo tiene nada claro. Piensa mucha gente que la vida no tiene sentido y que no merece la pena. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Tenemos que trabajar y duro para que las personas como objetivo puedan tener que la vida realmente merece la pena. Y eso es muy importante. A partir de ahí, pues lógicamente entran los gobiernos. Porque tiene que haber un liderazgo. Porque tenemos que saber a dónde queremos ir. Tenemos que apostar a dónde queremos llegar. Nosotros lo tenemos claro porque nuestro Lehendakari nos lo ha dejado clarísimo. ¿A dónde tenemos que ir? Y nos ha marcado a dónde tiene que llegar la formación profesional, como os voy a ir explicando a lo largo de esta exposición. Porque la formación profesional, lo dijo él, lo dijo la consejera de Educación, lo dijo el consejero de Empleo, es prioritariamente importante. Vamos a jugar un papel fundamental, ya lo estamos jugando, pero vamos a jugar todavía con mayor importancia. Estamos viviendo un momento comprometido. Hemos salido de un momento dramático. También os lo digo, estamos viviendo un momento comprometido. Pero también os puedo decir que ya tenemos, por ejemplo, en Guipúzcoa, que es donde estamos ahora, 3 de cada 4 empresas ya, como ya he dicho, que están saliendo de la crisis y que además en no mucho tiempo van a empezar a contratar personas. Vamos por el buen camino. Los que nos conocemos hace mucho tiempo, los que estuvisteis el año pasado, ya que os decía, año 2013, año 2014 vamos a sufrir. El año 2015 vamos a empezar a notar que las cosas se van a empezar a mover y vamos a coger un ritmo de crecimiento donde podamos empezar a crear empleo con solidez. Y vamos en ese camino, porque estamos haciendo las cosas con cabeza y porque el trabajo que estamos haciendo en la formación profesional es el adecuado para que esto pueda ir ocurriendo. Porque cuando hacemos un liderazgo de un país, tenemos que pensar en cosas muy importantes. ¿Qué país queremos? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser un país donde fabriquemos mucho para otros países, con mano de obra barata, sueldos bajos, con una calidad de vida más bien frágil? Puede ser una opción. Podemos ser un país de verano, donde viene la gente de tipo balneario a descansar de otros países y nosotros les atendemos como si otros servicios. O queremos ser un país tecnológico avanzado con una sociedad preparada y donde la cohesión social realmente sea un objetivo prioritario. Nosotros lo tenemos claro, es esta tercera. Nosotros lo que queremos trabajar dentro de nuestra apuesta nítida es apostar por lo que nos parece imprescindible, por lo que nuestro propio presidente Lehendakari nos ha dicho que lo tengamos como prioridad mayor dentro de nuestro gobierno, que es el desarrollo humano. Esta es nuestra apuesta principal, el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, con un objetivo claro. Nos ha marcado 3 para 2020. Como estaréis leyendo aquí, situar al País Vasco entre los 3 países con mejor desarrollo humano del mundo. En el año 2008 estuvimos entre los 3 primeros países. Luego no hemos tenido ninguna otra evaluación para ver cómo estábamos, pero mantenernos ahí. Reducir la tasa del desempleo al 6%. En este momento estamos sobre el 15%. Hemos estado en el 6% antes de la crisis. Y, lo más importante, situar el índice de pobreza por debajo del 5%. Este es el objetivo de nuestro gobierno. Y esto es lo que estamos haciendo, avanzando para poderlo conseguir y donde la formación profesional va a trabajar duro porque necesitamos competir por competir por valor, no por coste. No vamos a estar compitiendo con sueldos bajos, vamos a estar compitiendo porque vamos a hacer las cosas o diferentes que otros o mejor que otros. Eso supone apostar claramente por sectores muy avanzados. Y esos sectores avanzados son los que nos van a permitir competir por valor y no competir por coste. Para ello nos podemos apoyar en 3 elementos, lo decía ayer el Lehendakari. Por un lado, la industria avanzada, o la industria y la fabricación avanzada, que es fundamental. Un segundo punto, el crecimiento equilibrado de la economía, que es fundamental. La economía tiene que crecer de forma equilibrada para que haya cohesión social, que para nosotros es fundamental. Y luego, trabajar por una empleabilidad diferente. Los empleos van a cambiar mucho, mucho. Y mucha gente no se da cuenta, pero van a cambiar mucho. Necesitamos una empleabilidad diferente y nosotros, como formación profesional, tenemos que trabajar hacia esa empleabilidad diferente. Si nos centramos en la industria, como podéis ver aquí, hay 3 conceptos que son importantes transmitir. Por un lado, la transformación de la competitividad enorme que empiezan a tener ya nuestras empresas. Las que ya están siendo muy competitivas, las que están empezando ya a salir del agujero, si me permitís expresarlo de esa manera, han cambiado su forma de ser competitivas.
y nos van pidiendo claramente qué van necesitando. Y nosotros tenemos que darles esa respuesta porque vamos a ser un punto fundamental para su propio desarrollo. Pero eso supone que se está transformando la empresa y el empleo. Las empresas van a transformarse, van a trabajar de forma diferente, van a dejar de ser piramidales. Las personas tienen que conformar un equipo que trabajan en objetivos comunes para conseguir un resultado final. No patronos y trabajadores, no, tienen que trabajar de otra manera. Y nosotros tenemos que preparar a las personas que pasan por formación profesional para que puedan actuar de esa manera. Y además se está transformando el conocimiento y las capacidades. Esto es lo complicado, esto es lo que nos obliga a cambiar. Por eso hablamos ahora de una nueva formación profesional en el País Vasco, porque tenemos que volver a evolucionar. Hemos hecho un muy buen trabajo, pero ya no es suficiente. Necesitamos evolucionar hacia otro modelo, como que os voy a ir explicando en este momento. Pero además, y lo dijo ayer el Lehendakari, las empresas necesitan unir 4 elementos: producción, formación, mejora e innovación. Las grandes, muy grandes, y las pequeñas, muy pequeñas. Todas tienen que entrar en este concepto, porque si queremos estar pudiendo, o si quieren estar transformando de forma bastante continua sus procesos productivos, sus productos y poder seguir siendo competitivos, necesitan, evidentemente, trabajar esos 4 conceptos. Y después, fundamental, trabajar en red, entre las empresas y los centros de formación profesional, como llevamos haciendo hace años. Esta es una de las claves de que nuestro modelo esté siendo un buen modelo. Nuestro trabajo en red, un trabajo que está siendo realmente importantísimo. Y a partir de ahí, trabajar en proyectos conjuntos, que es lo que hacemos habitualmente ya. Sobre el crecimiento equilibrado, 3 líneas. Un crecimiento inteligente dirigido a aumentar el conocimiento y a mejorar la innovación. Un crecimiento sostenible dirigido a sostener el crecimiento en el tiempo para poder sustentar nuestra economía a lo largo del tiempo. Hay que sostener el crecimiento en el tiempo para que pueda generarse ese empleo que necesitamos, pero también sostenible, porque el medio ambiente es fundamental, como todos sabemos, para el planeta. Pero, y muy importante, el tercero, que no es el último, el menos importante, aunque parezca ahí el tercero, que es lo que sería el crecimiento integrador, la cohesión social tan importante para que realmente una sociedad pueda decirse que es avanzada y que está evolucionando por el camino más positivo. Si hablamos de la empleabilidad, nos encontramos con que hay ordenadores ya que piensan y que intuyen. O sea, son muy avanzados. Y nos encontramos con la automatización. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando ya estamos trabajando en base a lo que es la industria 4.0, que es una industria automatizada casi al 100%, lo primero que te das cuenta es que una empresa automatizada a esos niveles, o cuando automatizamos los procesos, estamos eliminando puestos de trabajo. Y a esas personas hay que colocarlas en algún sitio para que puedan trabajar y vivir. ¿Dónde? Tenemos que buscar los huecos donde ni las máquinas ni los robots pueden trabajar. Tenemos que buscar los espacios donde las personas hagan cosas que no hacen ni las máquinas ni los robots. Ahí va a estar la clave de nuestro desarrollo. Y eso requiere conocimiento, mucho conocimiento. Mucha preparación. Ahí va a estar la apuesta seria donde tenemos que acertar sí o sí. Bueno, este dato es importantísimo. A día de hoy, el sector industrial en el País Vasco, el 70% de los puestos de trabajo requieren una titulación de formación profesional. 70%. Ayer Guillermo puso una diapositiva e indicó que hoy explicaría yo un dato más, porque él había puesto que en el sector industrial la FP tenía un 21,5%, si no recuerdo mal, de alumnado. No, es el 43,5% de todo el alumnado de la formación profesional vasca, 43,5% están en los sectores industriales, trabajando, formándose en los sectores industriales. No cuento ahí sector servicios que trabaje también en el ámbito industrial. Puede ser un ámbito tan importante como el comercio internacional ahora o la administración, por decir algo. También, esos no están contados en ese 43,5%. Pero el 43,5% están trabajando ciclos formativos, en este caso, formación profesional industrial. Que esto es muy importante para nosotros. 70%, pero fijaros en 2020 qué vamos a necesitar en el País Vasco. Pasa al 76%. 76%. Y este es un dato muy interesante, pero es que necesitamos mucha más gente en formación profesional porque vamos a tener en no mucho tiempo puestos de trabajo en empresas sin poder cubrir.
Y esto es lo que ahora nos preocupa y nos preocupa mucho. Y por eso estamos trabajando para ver cómo conseguimos tener más gente en formación profesional que además vengan a los sectores industriales para que luego puedan emplearse y se van a emplear si todo va bien rápido. Que esto es muy importante. Otra clave fundamental, ya no vale preparar profesionales. No, el valor lo vamos a dar si primero creamos personas. Y cuando hemos creado bien a esas personas las hacemos buenas profesionales. Ahí vamos a crear valor. Personas que sean buenos profesionales, no solo profesionales. Necesitamos personas que piensen, que entiendan, que se relacionen, que aporten y que trabajen. Esto es lo que necesitamos y por este camino estamos yendo. Porque estar bien formado para poder hacer ya no vale. Si tú estudias esto, vas a trabajar en esto. Ya no vale. Si tú estás preparado para hacer esto, vas a desarrollar esto. Eso sí vale. Y el concepto que va a ser tan fácil diciéndolo es realmente complicado. Cuando tienes que trasladar lo que es una preparación, lo que la empresa entiende como preparación, para conseguir que luego estas personas puedan trabajar y la empresa sea competitiva, que es lo fundamental. Bueno, en Euskadi ponemos en marcha un nuevo modelo, un marco combinado de formación, innovación y emprendimiento. Este es el marco futuro de la formación profesional vasca. En esto vamos a trabajar. Si os fijáis, tenemos 3 columnas más mayores. Esta que es la formación, esta que es la innovación y esta que es la del emprendimiento. Voy a empezar por la primera, si me permitís. La formación, realmente tenemos una formación profesional muy potente. Como decía, hemos hecho un gran trabajo, habéis hecho un gran trabajo, pero ya no es suficiente. Necesitamos avanzar porque la especialización que nos están requiriendo de muchas empresas, sobre todo del sector industrial, que es el que en este momento más nos preocupa, ya no es suficiente la preparación con la que salen nuestras chicas y nuestros chicos desde los ciclos formativos. Necesitamos una mayor preparación. Eso supone que, teniendo en cuenta el marco europeo de cualificaciones como referente y como referente también nuestro Sistema Nacional de Cualificaciones, vamos a trabajar un marco vasco de cualificaciones que va a ir dirigido sobre todo a dos elementos fundamentales. La especialización de nuestra formación profesional en los diferentes sectores que tenemos, especialmente en los sectores industriales. Esa especialización la vamos a trabajar, ya la estamos trabajando con diferentes sectores productivos, con diferentes empresas, para saber exactamente qué especialización necesitamos. Hemos empezado a trabajar con empresas, están dando muy buen resultado los planteamientos que estamos haciendo conjuntos entre empresas y nosotros, pero también el marco de la FP y de la universidad. Marco fundamental, el perfil de una persona que tenga una preparación en formación profesional y además adquiera el conocimiento de la universidad, adquiere un perfil profesional realmente potente. Y estamos viendo cómo podemos definir perfiles que abarquen los dos niveles educativos. Es más complejo, porque la universidad es autónoma y tienen otros componentes que no es fácil buscar. Nos va a llevar mucho más tiempo. Además, también ahí el Ministerio de Educación tiene mucho que decir, por el concepto de cómo podemos unir unos ciclos con la universidad. Pero, sobre todo, la especialización es la que nos lleva a nosotros una prioridad absoluta en este momento porque tenemos prisa por desarrollar ese ámbito. Entonces, la formación, si os fijáis, tiene 3 elementos que son los 3 importantísimos. Por un lado, lo que para nosotros ahora era nuestra meta, el sistema integrado de formación profesional. Sistema integrado de formación profesional. Luego está el sistema integrado de orientación y el sistema de mejora continua. Pero el sistema integrado de formación profesional, ¿cómo lo planteamos? Este es nuestro sistema integrado. Es verdad que lo llevamos trabajando mucho tiempo. El gobierno anterior hizo una serie de cambios para probar, porque pensaron, supongo, hacer que algún otro tipo de cambio podía mejorarlo, pero hemos visto que no hubo una mejora ahí. Volvemos a ponernos sobre este concepto. Toda la clave de lo que es la formación del sistema educativo o la formación continua para trabajadores ocupados o lo que es la formación ocupacional para trabajadores desocupados, en lo que es formación para el empleo, todo recae en un punto que es imprescindible, vital, os diría, que es la red integral de centros de formación profesional. Aquí vamos a tener los centros más importantes de formación profesional, no solo los más fuertes, que también, los más importantes, porque vamos a tener centros que atiendan a todos los niveles de colectivos, a los que tienen mayores dificultades o a los que van mejor, a todos los niveles de colectivos, como luego os explicaré con un poco más de detenimiento. Este es nuestro sistema integrado de cualificaciones y formación profesional y este es el modelo que vamos a seguir desarrollando. A día de hoy,
con la ley que se está estableciendo para poner en marcha lo que es el sistema educativo, nosotros más o menos estamos así. ¿Qué nos encontramos? Nos vamos a encontrar con que aquí van a venir chavales, chicas, con mayores dificultades de aprendizaje. Somos conscientes, a los cuales también hay que profesionalizar. Y estamos trabajando para ver cómo logramos reforzar lo que es la FP básica, lo tenemos ya muy avanzado. Vamos a reforzar esa FP básica porque las personas que cursen esa FP básica también tienen que aportar y tienen que trabajar. Esta gente tiene más problemas. Sin embargo, los que vienen por aquí, que van a llegar a esta formación profesional por aquí, van a venir con menos problemas, con mejor preparación. Por lo tanto, esta vía la vemos bien, esta nos preocupa más, tenemos que ser especialmente sensibles para preparar bien aquí a las personas, pero también aquí, que son personas que van a estar con un nivel de preparación importante, les vamos a tener que dar otro nivel de preparación mayor. Y aquí nos metemos en los ámbitos de especialización. De tal manera que estamos trabajando sobre un itinerario integrado de FP básica. Es decir, que los alumnos que vienen con mayores dificultades, vamos a intentar que consigan 3 títulos. Intentar. Que hagan la FP básica con los refuerzos de competencias básicas y competencias técnicas, que hagan el grado medio, también con su correspondiente refuerzo, consigan el título de FP básica, el título de grado medio y también queremos que consigan el título de educación secundaria obligatoria. Porque entendemos que es el mínimo imprescindible para poder ir sobreviviendo a lo largo de los años. Como cultura general, el mínimo para poder tener la secundaria obligatoria. Estamos trabajando sobre este modelo y creemos, por lo que vamos viendo, que aquí está haciendo el Instituto Vasco del Conocimiento, está haciendo un trabajo realmente importante, creemos que estamos acertando en este planteamiento para reforzar a las personas que vienen con mayores dificultades. Pero si nos vamos a las personas que están con menos dificultades y son las que tienen que estar mejor preparadas porque se van a mover en los ámbitos más complejos, también estamos trabajando para ver si podemos hacer un conjunto de grado medio, grado superior, reforzando las competencias básicas y técnicas de unos y otros y terminando en esa especialización. Especialización que viene a una FP dual que ayer hacía referencia el Lehendakari, cuando dijo que habíamos tomado como referencia parte del modelo alemán, que es cierto, modelo alemán, austríaco, suizo. El austríaco y el suizo me parece mejor que el alemán, pero vamos, son similares. ¿En qué nos hemos fijado? No en cómo lo hacen. Hay cosas que a nosotros personalmente no nos gustan y hacen cosas muy bien, pero hay cosas que no nos gustan. Nos gusta más el modelo que tenemos aquí. ¿En qué nos hemos fijado? En 2 cosas. En el número de alumnos que participan en el FP dual, que es muy importante, son muchísimos alumnos, y en el número de horas. Bien, yo deciros que para 2020 el Gobierno me ha marcado como objetivo que el 50% del alumnado de formación profesional del País Vasco haga formación dual. 50%. Miles de empresas participando, miles de alumnas y alumnos de formación profesional haciendo dual en el año 2012. Pero partiendo de este contexto. Ahora estamos trabajando aquí. Fijaros en un dato muy importante. La formación dual no vamos a sustituir la formación en el centro por la formación en la empresa. No vamos a sustituir. A nosotros nos garantiza la preparación integral de un alumno a un alumno con la transversalidad necesaria y su posible funcionalidad en este aprendizaje, en lo que hace en el centro. Por lo tanto, en el centro va a cumplir las horas del ciclo formativo y además añadiremos algunas más de especialización. Y además vamos a añadir todas estas horas en la empresa. Fijaros que el modelo que más nos gusta, el que más queremos potenciar, es este modelo a 3 años, este que veis aquí. En el centro van a estar más o menos, aproximadamente son estas horas, van a estar 1.740 horas, pero en la empresa van a estar 3.050, con lo cual un ciclo que ahora sería de 2.000 horas se va a convertir en 4.790. La preparación de las personas que cursen esto va a ser altísima. Altísima, y con el nivel de centros de formación profesional que tenemos, va a ser una preparación de garantía para nuestras empresas y para la empleabilidad de nuestras personas. Esto es fundamental. Vamos a ir hacia este campo. Por eso, el modelo dual que nos ha gustado, que tienen cosas muy buenas, sobre todo es el número de personas que tienen que participar y vamos a apostar con toda nuestra fuerza para que participe mucha gente, porque necesitamos especializar a las personas en las empresas, cuidando y salvaguardando que los chavales, las chicas, tengan ese conocimiento necesario que le damos en los centros de formación profesional. ¿Y qué profesionales vamos a buscar? Estos son nuestros profesionales.
Buscamos técnicos, en este caso profesionales cualificados, técnicos especializados, mandos intermedios y dos que son nuevos en el contexto, que en Alemania también tienen, en pocos países más. Técnicos de desarrollo en I+D+I, que son técnicos superiores, que han hecho FP superior y se especializan en el I+D+I, en lo que supondría técnicos de desarrollo o técnicos de producto. También partirán de la formación profesional de grado superior y van a trabajar en centros de investigación en I+D+I o en centros tecnológicos y en empresas en los departamentos de I+D+I. Ya tenemos alumnos trabajando en departamentos de I+D+I de empresas vascas y está siendo un éxito. Hay que reforzarles las matemáticas, el cálculo, pero se les está reforzando y están dando un muy buen resultado. Estos van a ser los profesionales que vamos a tener en el País Vasco. Y estos van a ser los profesionales que van a hacer que seamos muy competitivos, porque el 76% de los puestos de trabajo van a ser de estos profesionales que tenemos aquí ahora definidos. En la orientación, fundamental. En la orientación integrada vamos a tener 4 tipos de orientación. 3 claros, que son 2 tipos de orientadores. Tenemos los orientadoras psicopedagógicos. Están los laborales, evidentemente también, que están en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, y que tienen que compaginar y trabajar también en nuestros centros y nosotros con ellos. Están lo que llamamos nosotros los mediadores, me salto los profesores de folk a los que ahora me hago referencia, los mediadores, que son los que trabajan los aprendizajes no formales, orientan sobre aprendizajes no formales a cualquier persona de nuestra sociedad. Quien quiera preguntar, enterarse de qué va el ámbito del aprendizaje no formal, habla con los mediadores, mediadoras, que tenemos muchas además. Y luego están el profesorado de FOL, prioritarios, imprescindibles, van a jugar un papel fundamental en todo el entorno de la orientación. Tienen una potencialidad enorme y la tenemos que aprovechar. Y es lo que vamos a hacer, que nuestras profesoras, nuestros profesores de FOL adquieran un protagonismo y un liderazgo en el ámbito de la orientación porque las necesitamos. Son vitales para el sistema, para que esto pueda funcionar. Y en la mejora tenemos todo tipo de certificaciones ISOs, FQMs, Investors in People, 5S. Estamos buscando un modelo que sean claro, intuitivo y cercano, fácil de manejar. Estamos evolucionando hacia modelos nuevos. Pero sobre todo nos vamos a meter en un modelo diferente, en un modelo en el que queremos que nos mejore los resultados académicos. A ver si somos capaces de poner en marcha un modelo que va a ser basado en Lean, basado en lo que es en la teoría de las limitaciones, en el que podamos mejorar también el resultado del aula. Que los profesores, las profesoras tengan un instrumento que les ayude a poder mejorar. Y es lo que está haciendo, en este caso, el equipo de calidad que tenemos en la Viceconsejería de Formación Profesional, que son un lujo en su trabajo. Y en los centros, que tanto trabajo estáis llevando en el ámbito de la mejora y que tantos éxitos nos está dando. Bien. Pasamos a la segunda columna. La innovación aplicada. La innovación aplicada es algo nuevo, nos salimos de la formación. Y es que necesitamos que la formación profesional trabaje en la innovación aplicada, desarrolle innovación aplicada sobre todo con pymes. Con empresas pequeñas necesitan ayuda. Las empresas grandes y medianas van bien, van cogiendo ritmo. Tenemos un 40% de empresas muy potentes, muy competitivas, pero tenemos un 60% de empresas a las cuales hay que ayudar a que sean muy competitivas. Y esas son muy pequeñas. Y ahí la formación profesional puede jugar un papel fundamental y ya lo estamos haciendo. ¿Cómo hacemos esa innovación? Pues partimos desde un ámbito que le llamamos la especialización inteligente. Un diseño desde la Comisión Europea magnífico para priorizar los sectores más competitivos de las diferentes regiones de Europa. Liderado en nuestro caso por el Departamento de Competitividad y Desarrollo Económico. Y nosotros trabajando con ellos en equipo. Nos marcan cuáles son exactamente esos sectores y la formación profesional se pone a trabajar en la parte que nos corresponde también con esos sectores. Si os fijáis, tenemos 3 elementos debajo de la especialización inteligente: entornos estratégicos, áreas de especialización y proyectos. Entornos estratégicos son unos entornos donde van a trabajar, ya están trabajando, centros de formación profesional con empresas, sobre todo pymes, para poder trabajar en diferentes ámbitos. En este momento en fabricación avanzada. Bien en proceso, bien en producto.
Estamos ya trabajando con empresas y además con unos resultados magníficos. Hoy van a poder conocer, parte de las personas que están en el Congreso van a poder conocer los proyectos que estamos llevando adelante. Entre centros de FP y empresas, trabajando producto, proceso, ¿no? Avanzando, repito, hacia esa fabricación avanzada, valga la redundancia. Luego están las áreas de especialización, que os voy a explicar cuáles son. Son áreas que el propio Gobierno vasco necesita que desarrollemos desde la formación profesional. Y luego están los proyectos, que son lo que los centros proponen como proyectos de innovación que ellos mismos están viendo que serían importantes y aportan para que podamos ponerlos en marcha. Bien, ¿qué áreas de especialización estamos trabajando? Estas. A día de hoy, fabricación avanzada, pero para el curso que viene entramos en los ámbitos o entornos de automoción, energía, transporte ferroviario, robótica industrial y visión artificial, fabricación digital en 3 dimensiones, aulas ICAS Lab, que ayer las vieron parte de las personas que están aquí hoy, otra parte también las vais a ver, y que es fundamental por el desarrollo futuro que tienen las 3 dimensiones, y Lean Manufacturing, en este caso es en fabricación, cómo mejoramos los procesos de fabricación a través de las personas. Es una filosofía basada en personas. Espectacular, en lo que supone el cambio de mentalidad de una persona que trabaja en un sector productivo que esté fabricando. Es lo que necesitamos porque es lo que nos piden y sobre eso vamos a trabajar. ¿Qué áreas estratégicas o áreas de especialización estamos trabajando? Ya, en estos campos que pueden parecer muy diferentes a lo que siempre ha trabajado la formación profesional, y es verdad, pero nos están pidiendo que entremos, porque necesitan que haya personas que desarrollen productos que hemos podido descubrir o que estamos inventando, que se están desarrollando a niveles de investigación. Necesitamos luego poderlos desarrollar. Biociencia, nuevos materiales, eficiencia energética, entornos virtuales, estoy repitiendo para la traducción. Electromedicina, biomedicina, nanotecnología, biotecnología, drones, y estamos también trabajando sobre las ciudades inteligentes. En estos campos la formación profesional va a jugar un papel también fundamental. Y lo que estamos es probando hasta dónde podemos llegar, qué necesitamos para poder desarrollar estos entornos, dónde nos podemos mover, hasta dónde y dónde tenemos que apoyarnos ya en centros tecnológicos. No hay competencia, ni es nuestro trabajo. Los centros tecnológicos están haciendo un trabajo enorme, magnífico, con los centros de investigación. Nosotros vamos a ser un paso anterior. Vamos a ayudar a empresas pequeñas que den esos pasos para que luego los centros tecnológicos también les ayuden a desarrollarse. Ese va a ser nuestro trabajo en lo que es la innovación aplicada. Y en los proyectos de centros, pues les puedo decir que a día de hoy pues, habremos tenido más de 150 proyectos puestos en marcha en diferentes centros de formación profesional y que están teniendo un desarrollo también interesantísimo y sobre todo muy enriquecedor para lo que es la innovación aplicada en la formación profesional. Pero cuando hablamos de esta parte que es este desarrollo que les cuento, ¿qué ocurre? Que todo, como siempre, converge en los mismos. ¿Quiénes son los mismos? Los más importantes de todo el sistema de formación profesional, con diferencia. Los centros de formación profesional y su profesorado. Podemos tener las mejores ideas del mundo, hacer un planteamiento en PowerPoint sensacional, contarlo hasta bien. Si los centros de formación profesional no hacen el trabajo, no desarrollan esto, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo cuento, para mí, con los mejores centros de formación profesional del mundo. Y sé que cuando nos metemos en esto, me miran con cara a veces rara, pero se apuntan para probar a ver si somos capaces de sacar adelante porque el país lo necesita. Necesitamos trabajar aquí. Os necesitamos, os lo decía ayer el Lehendakari. Nos tenemos que meter en un tinglao, pero importante. Pero tiene muy buena pinta, también os lo digo. ¿Qué ocurre? Que los centros trabajan otro modo de gestión. No nos vale la gestión normal. Nos tenemos que meter en otros modelos que nos ayuden a gestionar mejor, que os ayuden a poder trabajar de otra manera. Y entonces entramos en entornos nuevos. Por ejemplo, la inteligencia competitiva. Esto es un modelo, un instrumento para gestionar que nos va a ayudar mucho. La inteligencia competitiva. ¿Qué es lo que hace? Nos ayuda a la gestión del cambio y a trabajar la anticipación, que es vital. Dos conceptos fundamentales. ¿Qué ocurre? Que tenemos que trabajar ya desde dos perspectivas. El enfoque estratégico desde el centro, la estrategia que va a llevar cada centro, que van a ser muy diferentes unos de otros. Ahí va a haber muchísima autonomía para poder trabajar de forma diferente. Entornos estratégicos o enfoques estratégicos que marque el centro y enfoques operativos. ¿Cómo lo ponemos en marcha después? Y cómo le llega la información a la persona que tiene que ir poniendo eso en marcha. Traduciéndolo a nuestra jerga. Como profesor de formación profesional que soy y de lo que me siento muy orgulloso, como bien sabéis, cuando estoy en mi departamento, cuando mi jefe de departamento me va a indicar qué es lo que tenemos que hacer
en lo que ayer pudisteis ver, los que vinisteis a visitar, por cierto, mi centro, lo que me siento muy orgulloso, cuando pudisteis ver y el director nos manda hacia dónde tenemos que ir, qué tareas tenemos que desarrollar y nuestro jefe de departamento nos va indicando qué tenemos que hacer, cómo llega esa información realmente a mí, que soy el responsable de hacer alguna cosa, la que sea. ¿Cómo llega la información real? A través de esa comunicación que necesitamos y que la inteligencia competitiva nos la va a dar. Porque vamos a instaurar también una nueva figura, el estratega del cambio. Va a haber estrategas del cambio en los centros, también en los departamentos, quienes van a estar pensando cómo poder cambiar, cómo podernos adaptar a esos cambios que necesitamos. Personas que van a ser muy importantes para poder desarrollar ese avance desde esa inteligencia competitiva que os digo. Pero claro, si queremos además avanzar hacia cosas nuevas, tenemos que introducir, hemos introducido ya, estamos probándolo en veintitantos centros de formación profesional, las rutinas creativas. ¿Cómo generamos creatividad en los centros? ¿Cómo somos capaces de permitir de que cuando a una profesora o un profesor se le ocurra algo, lo pueda hacer? Vamos a probar, porque igual es lo que tenemos que hacer para que las cosas vayan mejor. No coartar, porque se le ha ocurrido a alguien y se te ocurra moverte porque te corto el brazo. No. Dejar trabajar. Pensar, ¿y si hacemos esto así, no sería mejor? Pues vamos a probarlo. Necesitamos introducir esa cultura, alcanzar una capacidad dinámica. Los centros tienen que tener mucha capacidad dinámica en su trabajo. Y eso requiere que la gente, y tenemos mucha, y que pensamos mucho, podamos aportar. Esto es muy importante para nosotros. Porque las personas ofrecen sin que nadie se lo pida. Todos conocemos. Pueden ofrecer otra cosa que luego le permitan. Pues vamos a intentar permitir, para ver si luego eso tiene un recorrido o no. Que lo tiene, para adelante. Que no lo tiene, buscamos otro recorrido. Ese va a ser nuestra forma, nuestra filosofía de trabajo. Pero claro, todo va en continuo. Si metemos rutinas creativas, y eso también se dice fácil, pero tiene su aquel, habrá que empezar a pensar cómo trabajamos el pensamiento. Lo mismo que en la innovación. Tenemos el Centro de Investigación e Innovación en la Formación Profesional Técnica, que ayer estuvimos viendo y que hoy también vais a ver en un desarrollo que están haciendo ya mucho más avanzado de las cosas que ya teníamos. También vamos a tener un instituto de creatividad, Instituto Vasco de Creatividad Aplicada en la Formación Profesional. Un instituto que va a trabajar lo que he puesto ahí, evolución del pensamiento con una R pequeñita, pues una cierta revolución, que va a trabajar el pensamiento de otra manera. Trabajamos bien el pensamiento racional, trabajamos bien el pensamiento crítico, pero tenemos que trabajar otro tipo de pensamiento. El pensamiento constructivo, el pensamiento creativo, la inteligencia emocional y la inteligencia ejecutiva. Esto es fundamental para los cambios que necesitamos. Y lo iremos haciendo de forma paulatina, sin sobresaltos, adquiriendo una cultura tranquila, donde todos vayamos preparándonos. Habrá mucha formación para quienes estén interesados o estéis interesadas para poderlo hacer, y cuantas más mejor, por lo que necesitamos. Porque, ¿qué necesitamos con el pensamiento? Necesitamos gente que puedan, como os pongo aquí, producir propuestas, establecer objetivos, evaluar prioridades y, sobre todo, generar alternativas. Personas que piensen y que propongan. Y que no les dé miedo proponer. Y luego, además, lo intentaremos hacer. Que esto es lo más importante. Porque necesitamos otro tipo de visión. Que los centros tengan este concepto de visión tan amplio. Que son 5: informativa, intuitiva, constructiva, creativa y organizativa. Este es el ámbito que el Instituto Vasco de Creatividad Aplicada va a ir desarrollando en el País Vasco. Esta forma. Vamos a cambiar, tenemos que probar. Igual fracasamos, igual no lo hacemos bien, o no sabemos cómo llevarlo adelante, o no nos sirve. Bueno, lo vamos a intentar. Apoyándonos con vosotros, con vosotras, como siempre, trabajando en red. Y seguro que vais a aportar muchísimas cosas más importantes de las que yo mismo en este momento pueda estar pensando. Y con eso que aportéis, vamos a meternos por este campo para ver si mejoramos nuestro trabajo y, al final, nuestro objetivo. La empleabilidad de nuestras personas, la preparación de esas personas y la competitividad de nuestras empresas. Luego tenemos este tercer eje que veis, que es la creación de empresas y la cultura emprendedora y la creación de empresas. Esto es fundamental también para nosotros, para que veáis como cultura emprendedora en los años 2012, 2013, 2014, 2015 han pasado todo este alumnado, de 6.206 alumnos y alumnas en 2012 a más o menos 8.000 que hemos puesto como un referente para 2015, que tienen que pasar y conocer lo que es la cultura emprendedora, la importancia
la importancia que tienen las empresas para el futuro de nuestra sociedad y la importancia que tiene que ser emprendedor en tu trabajo, seas empresario o trabajes tú en una empresa. Para ello tenemos un proyecto muy interesante que hace un magnífico trabajo, proyecto ICAS Empresa, donde trabajan muchas alumnas y alumnos, trabajan con empresas virtuales. Veis ahí los datos, número de alumnos por años, cuántos proyectos de empresas virtuales han ido trabajando y qué volumen de empresas calculamos aproximadamente podremos trabajar en 2015. Pero si vemos cuántas empresas hemos creado a día de hoy, veis que nos encontramos con que en 2012, sobre 108 proyectos, creamos 38, 60 en 2013, 70 en 2014. A partir de 2015 nos gustaría establecer que cada año creáramos más o menos 100 empresas en nuestros centros de formación profesional. Entre 2004 y 2014 habremos creado ya cerca de 450 empresas, de las cuales el 78% están funcionando, están trabajando. Es un modelo que funciona y funciona muy bien. ¿Qué me va quedando? La internacionalización. La formación profesional vasca se va a internacionalizar. Nuestras empresas necesitan que les acompañemos al exterior. Necesitan que trabajemos con ellos en el país de destino. Que formemos a trabajadores de aquel país para trabajar con producto que estamos diseñando nosotros. Y tenemos serios problemas en bastantes países para preparar. Entonces, nuestros centros también vamos a preparar para que puedan trabajar en ese ámbito de la internacionalización desde esos campos que estáis viendo. Siempre con industrialización avanzada, cooperación con otros países, que es muy importante. Si algún país necesita ayuda, ayudarle. Si algún país puede aportar conocimiento con lo que estamos haciendo, apoyarnos en ese país para aprender y trabajar lo que para nosotros es una cooperación que es fundamental. Y evidentemente también nuestro alumnado va a trabajar en los proyectos europeos internacionales, como todos, que es fundamental que los chicos, las chicas salgan, conozcan otras culturas y puedan desarrollarse como personas y también como profesionales. Y luego tenemos aquí lo que hemos llamado FP Activa. Y una de las cosas que voy viendo en los últimos años es que estamos perdiendo un capital intelectual en la formación profesional enorme. Y también en las empresas. Profesores, profesoras que llevan muchos años en la formación profesional, que nos conocemos desde hace mucho. Yo soy profesor de la formación profesional desde hace 36 años. Y yo tengo ya muchos compañeros que saben mucho, que trabajan de una forma inmensa y se están jubilando. Lo que vamos a intentar aquí es que esas personas que aunque se hayan jubilado quieran aportar, puedan trabajar en proyectos con personas en activo. Y lo mismo con personas de empresas que ya estén jubiladas y que quieran aportar y puedan aportar y les apetezca trabajar en proyectos con alumnos, con profesores en activo, con profesores que se hayan jubilado porque también estén participando, puedan. Y vamos a empezar a trabajar, antes de que llegue el verano, vamos a empezar a trabajar, a desarrollar este ámbito para poder empezar a hacer proyectos conjuntos con estas personas que os digo, porque no podemos perder ese capital de conocimiento que tenemos adquirido a lo largo de tantos y tantos años en la formación profesional del País Vasco. Bien, ¿y cuál es el núcleo estratégico? Ya lo he dicho varias veces y no me canso de repetirlo. El núcleo estratégico del sistema son los centros de formación profesional, que tienen que ser organizaciones flexibles, con mucha capacidad de adaptación, pero no podemos ver a los centros solo profesores. Equipos de personas, es lo que queremos ver nosotros. Equipos de personas, equipos de proyectos que puedan trabajar, por supuesto, la formación, evidentemente, pero otros proyectos también como los que acabo de explicar. Y que trabajen en 3 ámbitos. La creación de valor en el trabajo de su día a día. En las clases, en lo que hacen, mejorar, en lo que podamos en nuestro día a día. Pero ampliamos 2 campos más. 2 campos que son fundamentales, el de la innovación y la mejora, que aquí ya lo estamos haciendo bien, pero tenemos que avanzar y profundizar más. Y un tercero, que es fundamental también, el de la estrategia y los valores. Tenemos que añadir estrategia, como os decía, y tenemos que volver a introducir los valores que van a ser fundamentales de cara al desarrollo de las personas que pasen por la formación profesional. En estructuras diferentes de centros, con una gran autonomía. Vais a tener más autonomía de la que tenéis, porque necesitamos que tengáis margen de maniobra para poder trabajar. Más margen de maniobra, para que podáis hacer proyectos con empresas en entornos diferentes, que busquéis aliados en cada momento en nodos de red. Vamos a ir a trabajar, entre otras cosas, prospectivas, vigilancias tecnológicas, gestión del conocimiento, que es tan importante. Todo esto va a ir incluido en nuestro día a día, en nuestro trabajo. En unos tipos de centros que va a ser diferente también.
Vamos a tener centros de formación profesional, evidentemente es lo que somos, pero vamos a tener centros que ya están trabajando la especialización avanzada y que van a tener cada vez un mayor número de ellos para poder trabajar en ámbitos diversos. Va a haber centros específicos de innovación aplicada o centros de emprendimiento activo. Y dos tipos de centro que son nuevos para nosotros. Un centro de alto rendimiento, que ahora voy a parar un momentito para explicar, pero sobre todo también los centros de FP del año 2020. Y ahí vamos a trabajar con todos. Un tipo de centro que tiene que ser diferente al actual. Tenemos que definir otro modelo de centro de formación profesional. ¿Y cuál? No sabemos. Estamos poniendo las líneas primeras de qué podría ser para empezar a trabajar con todos los que sabemos de formación profesional, somos muchos, sois muchas, para ver qué otro modelo de centro necesitaríamos para avanzar a lo largo del siglo XXI. Otro tipo de centro de formación profesional. Este es el que vamos a ir diseñando con mayor tranquilidad hacia 2020. Pero cuando hablamos de alto rendimiento, buscamos un concepto diferente. Partimos de un aprendizaje colaborativo a través de retos, que es fundamental. Cambiamos el tipo de aprendizaje, cambiamos la forma de desarrollar, cambiamos el concepto de entender. Pero cuando hablamos del aprendizaje colaborativo, ¿qué nos va a cambiar? Pues la intermodularidad, el equipo de docentes que va a ser autogestionado en cada ciclo, con mucha autonomía, flexibilidad en la organización, con un tipo de espacios diferentes, diseñados de forma diferente también, aulas de otra manera, definidas y diseñadas, y por supuesto también trabajando con una herramienta que han hecho un trabajo magnífico, una herramienta por competencias que esta tarde también la vamos a explicar por si a alguien le puede interesar. Con la empresa siempre pegada a nosotros, sistema de aprendizaje como algo fundamental, competencias técnicas y específicas, competencias transversales y, muy importante también, competencias sociales. Necesitamos aumentar la capacidad de cambio y a los centros de FP no podemos solo valorarles por lo que son. Si los valoramos por lo que son centros de formación profesional. No, hay que valorarlos por lo que saben y ahí entra el conocimiento de todo el profesorado que tenemos, que hay mucho conocimiento en los centros de formación profesional y no solo en las clases que tienen que dar, sino en todo lo que podemos aportar en otras cosas, pero también por la capacidad que tienen nuestros centros, la capacidad que tienen de hacer otras cosas. Y es enorme la capacidad que tenemos. Ahí está una de nuestras mejores fortalezas, en esa capacidad, en lo que somos capaces de hacer, en esa capacidad de hacer en nuestros centros con el conocimiento de nuestro profesorado. Para lo cual, tenemos que buscar una gestión diferente, una gestión que tenemos que acordar entre todos y que la vamos a trabajar ya empezando por el Consejo Vasco de Formación Profesional, porque es muy importante el consenso, el diálogo, el consenso y el acuerdo con los agentes sociales, sindicatos, patronal y con los propios centros de formación profesional. Tenemos que buscar algo tan importante como la ética. Primero, la transparencia en el trabajo, empezando por mí mismo, por la administración, por nuestro gobierno, nuestra propia transparencia sobre lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, cómo lo hacemos. Para todos, trabajamos en equipo, centros públicos, centros concertados. La FP de Euskadi es la FP de Euskadi. Somos todos, sois todas, todos formamos parte de lo mismo, pero con transparencia, trabajando en equipo, con equilibrio, con reparto de cargas, con solidaridad, que es fundamental. Este va a ser otro de los principios fundamentales para que la FP vasca cambie hacia el modelo que necesitamos desarrollar. Al final, si os fijáis, lo que voy poniendo ahí, a cabo las personas son las importantes, porque somos las importantes para cualquier cosa, cualquier transformación que queramos desarrollar. Siempre nosotros, en nodos de red, trabajando desde una desorganización ordenada, porque va a ser cada uno va a andar en su entorno moviéndose ordenada, porque todos vamos a saber lo que estamos haciendo. La administración también nos va a dejar trabajar mucho. Tendremos que saber qué estamos haciendo. Haremos el marco, el que hay que moverse, a partir de ahí os vais a mover con muchísima flexibilidad. Una desorganización ordenada. Es lo que queremos buscar. No la teoría del caos, que todavía nos da un cierto miedo, pero sí, una desorganización ordenada donde podéis trabajar a gusto en entornos dando respuestas a empresas muy cercanas. Eso va a ser muy importante para nosotros. Y el centro se va a basar en tres elementos fundamentales, que los veis aquí. Capital humano, fundamental. Conlleva luego cualificación, ética, valores y conocimiento. Capital tecnológico. Diseño, desarrollo de producto, producción y creación de valor en todo lo que hagamos, sobre todo apoyando a las pymes. Y capital innovación. La innovación competitiva, que es, como os decía antes, tecnología, conocimiento y cooperación. La intensidad tecnológica que tenemos que llevar en los centros,
la inversión que tenemos que hacer y que este Gobierno va a hacer en equipamientos para mantenernos al nivel requerido también por las empresas y el conocimiento que cada vez tiene que ser mayor en nuestro profesorado, que es fundamental y que vamos a cuidar y mucho en lo que es la formación para que tengan ese conocimiento necesario para poder trasladar ese conocimiento después al alumnado. Bueno, ¿esto requiere audacia? Sí, evidentemente, mucha. Y si aquí algo hay, son personas audaces en la formación profesional del País Vasco. Porque hay algo muy serio. Como os pongo aquí, para cruzar un abismo hay que saltar. No podemos ir en saltos cortos. O saltas o no saltas. Yo os puedo decir que nosotros ya hemos hecho el... Ahora hay que ver dónde caemos. ¿Al otro lado o al abismo? Creo que al otro lado. Pero espero que empujéis, porque si no tengo muy claro yo si llegaremos allá, ¿no? Espero que empujéis, que es muy importante. Porque no se puede trabajar mediante parches. Esto va con una estrategia muy meditada por parte del Gobierno. No estamos estableciendo una metodología para esta legislatura. No. No estamos trabajando lo que son las políticas de lo que va a ser la competitividad o el avance del desarrollo en la formación para esta legislatura. No. Estamos trabajando para el 2020. Estamos trabajando para dejar un modelo que nos vaya a poder asegurar en la medida de lo posible que Euskadi va a crecer de manera sostenida y que vamos a volver a los niveles que hemos tenido y si podemos mejorarlos. Eso es lo importante, con los 3 retos que os he dicho antes que nuestro propio Lehendakari nos ha marcado. Hemos apostado por la industria y os pongo, un empleo en la industria en el País Vasco crea de 2 a 4 empleos en otros sectores. Pero el empleo en la industria se crea de forma más lenta, es un empleo más complejo, pero también es un empleo de mucha mayor calidad, con sueldos mucho mejores. Y esto es lo importante, para tener un bienestar social, para que la sociedad funcione. También las personas tienen que vivir dignamente, tienen que vivir bien. Requieren empleos de calidad bien remunerados. Esa es la apuesta por la que estamos intentando desarrollar. Bien, fundamental también, tenemos que trabajar por el yo. Cada uno de nosotros, cada una de vosotras, por el yo. Pero lo más importante, tenemos que trabajar por la primera persona del plural. Y esa a veces se nos olvida. Y esa es la que nosotros llevamos trabajando tiempo, ese trabajo en red, ese trabajo yo, pero para que los demás también puedan aprovecharse, para que mejoren, para que si mejoran ellos y mejoro yo, mejoramos todos, es trabajar por la primera persona del plural, trabajar por el nosotros. Porque la fuerza de la cooperación es fundamental en todos los campos. El trabajo de cooperación de países, de regiones, de centros, de empresas, va a ser el futuro. Competir cooperando. Competir cooperando. Nuestras empresas ya lo hacen. Nuestros centros de formación profesional también. Y tenemos que seguir desarrollando esa cooperación. ¿Cómo somos capaces de avanzar por un campo diferente, donde podamos desarrollar un entorno en el que realmente pues podamos hacer cosas que otros no hacen, las hagamos mejor? Es verdad que hay que cooperar de forma coordinada, ¿no? Cuentan en un país, no voy a decir cuál para no herir sensibilidades, es broma, pero es un cierto humor. Hubo un movimiento sísmico enorme y la NASA le envió un correo electrónico. Detectado movimiento sísmico de grandes dimensiones, por favor, manden toda la información que tengan. Pasan 15 días, un mes, 2 meses, no reciben contestación, vuelven a escribir. Por favor, remitimos correo electrónico hace 2 meses sobre un movimiento sísmico de grandes dimensiones, por favor, remitan toda la información que puedan. Y les dieron la contestación a los 3 días. Y les contestan, movimiento sísmico controlado, dirigentes detenidos. No hemos contestado antes porque hemos tenido un terremoto impresionante, ¿no? Bien, entonces, cooperación ha habido, coordinación no tanta, ¿no? Tenemos que buscar también que podamos tener esa coordinación tan importante en lo que supone la cooperación. Porque si cooperamos, ese abismo que os decía, lo vamos a poder superar. Si las hormigas lo hacen, entiendo yo, igual estoy confundido, entiendo yo que nosotros más. Pues es lo que tenemos que hacer, intentar superar el abismo entre todos. Y este abismo lo vamos a conseguir. Y yo suelo decir algo fundamental, que no sea porque no lo hemos intentado. Que no sea porque no lo hemos intentado. Nosotros lo vamos a intentar.
con fuerza, sabiendo que estéis vosotras detrás, muy animado para poderlo intentar. Pero hay que intentarlo. Y siempre solemos tener un referente, ¿no? En general, ¿qué referente podemos tener que nos anime, que cuando estamos muy mal, que nos hemos caído 7 veces, dicen hay que levantarse 8? Y hay veces que necesitas un referente para... ¿Cuál es el mejor referente? El que yo suelo fijarme muchas veces para animarme a seguir peleando y seguir intentándolo un día y otro, me salga bien o me salga mal. Seguro que estamos pensando en el mismo. No tengo la menor duda. Si os dejo 5 segundos, estáis pensando quién puede ser el referente mundial, bueno, algunos países igual no lo conocen, pero yo creo que casi todos conocemos. El referente mundial de levantarse ante la adversidad. Este. Porque ya le vale al correcaminos. Ya le vale. Algún día le pillará. No sé si os pasa a vosotros. Yo llevo años viéndole al coyote por detrás del correcaminos. El día que le funcione a la marca Acme, esto va a ser ya la bomba. Pero llevo años siguiéndole. Mi problema está ahora en que suelo pensar, algún día le va a pillar. Y después de años, como le pille en un capítulo que yo no haya visto, menuda depresión. Con lo cual, este es un fiera, es un genio. Es un genio. No para. Le pasa de todo. No le pilla al correcaminos. Y sigue. Este es mi héroe. Este es mi héroe. El coyote. O sea que animaros, si esto lo intenta, nosotros también. Siempre acabo todas mis conferencias y termino, todas, con esta frase. Me parece la más importante, sobre todo para los que somos profesores, las que sois profesoras. Porque esto es cierto. Pero fijaros que en un momento de inspiración gloriosa a esta frase de Henry Adams le he podido añadir 2 Hs. 2 Hs. ¿Qué hacen? Se habrá confundido, no me he confundido. Están puestas queriendo. Para mí, las dos Hs en mi vida siempre han sido muy importantes. ¿Qué pueden ser? Puede ser humor, puede ser me llamo Hood, Robin Hood, puede ser muchas cosas, no. Significa hacer y hacer. Los templarios ya en el siglo XII, no me refiero a la orden militar, ni siquiera a la parte esotérica de los templarios, no, a la organización, que era espectacular, cómo funcionaban. Tenía una frase que se me quedó hace muchísimo tiempo grabada. La acción es la base del conocimiento y su aplicación. La acción es la base del conocimiento y su aplicación. Hacer. Podemos ser los mejores profesores o profesoras del mundo. Podemos tener un conocimiento enorme. Si no trasladamos, si no hacemos para que las personas entiendan lo que nosotros les queremos transmitir, no conseguiríamos ese final que todos queremos para nuestra gente, para nuestras personas y para nuestra sociedad. Si alguien quiere contactar conmigo vía Twitter, ahí tienen mi dirección, y si no, con el correo electrónico del Gobierno, que todos ustedes pueden acceder, estaré encantado de hablar con ustedes o contactar con ustedes. Yo sí quiero terminar, me van a permitir, con mis compañeras, con mis compañeros, con los profesores de formación profesional del País Vasco. Estamos en un momento complicado, mejor que hace un año. Creo que las cosas van encaminadas, pero necesitamos más que nunca. En todo, desde la crítica hasta el apoyo. Si veis que hay algo que se puede mejorar, si veis que hay algo que hay que hacer que no se está haciendo, si veis que hay algo que no va, decirlo, por favor. Y empujar, necesitamos empujar, que empujéis. Con esa gracia, con ese empuje que José Ignacio nos trasladaba ayer, José Ignacio de Tagoyena, magnífico director, gran amigo, persona a la que admiro mucho. Es muy importante, tenemos que empujar en este cambio que creemos que es el que tenemos que dar para que la formación profesional vasca vuelva a estar al nivel que necesitamos. Y deciros tanto a los países, a otros países, estamos aquí 42 países diferentes, al resto de las comunidades autónomas que estéis aquí también, siempre que necesitéis nuestra cooperación, contar con ella. Siempre que nos necesitéis, estaremos ahí. Y si nosotros necesitamos también, contactaremos con vosotros para poder aprender todo lo que podamos. Eskerrik asko, bios biosech. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por vuestra atención.